1, 2, 3, vamos a empezar. Ya, estudiantes. Ahora sí. Bien. Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Muy feliz de estar esta semana con ustedes. Sí, estamos en nuestra semana número 11. Y nuestra clase del día de hoy es sobre literatura peruana. Es una clase bastante amplia. He tratado de sistematizar. Terminaremos pues con la práctica calificada para que ustedes se vayan con todas las respuestas resueltas. ¿Está bien? Muy bien. Entonces vamos a tratar de compartir si hay algunos alumnos que todavía están ingresando, pero si llegan a ingresar, bueno, vamos a un lapso de unos segundos para darles pase. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, vamos a empezar, por favor, ¿sí? Voy a compartir pantalla con ustedes. ¿Ya? Un ratito. Estamos compartiendo la pantalla. Muy bien. Ahora sí. Sí, compartimos un ratito. Muy bien. Ahora sí. Pregunto, ¿visualizan todos, por favor? ¿Estudiantes? ¿Estudiantes visualizan, por favor? Sí, profesora. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias, sí. Bien, vamos a empezar. Les estaba comentando que hoy día vamos a estudiar un tema muy bonito sobre lo que es la literatura peruana. Y justamente he puesto ahí, como ustedes pueden observar, álbum de oro de la literatura. ¿Por qué? Porque aquí le estamos rindiendo un homenaje a los grandes literatos que durante toda nuestras diferentes épocas sí han tratado de darnos sus mejores conocimientos, transmitirnos una serie de descripciones ¿sí? literarias y en las cuales hemos tratado de leerlas, ¿sí? Difundirlas muchas veces y como repito, es un justo homenaje a todos nuestros escritores de nuestra literatura peruana, los cuales nos han dejado un legajo que es la cultura literaria. Muy bien, empezamos entonces. Cuando hablamos de un ratito, por favor, alguien está ingresando, disculpen ustedes, disculpe, ya me hay uno ahí, ya lo admito, porque ya estamos en la clase número 11, ¿sí? Y todos quieren escuchar. Muy bien, ahora sí. Cuando hablamos de literatura peruana, estamos hablando de las distintas etapas por las cuales ha pasado nuestra literatura, desde la época pre-inca hasta la actual, ¿no? Hasta la época contemporánea. Entonces vamos a ver cada uno de los pasos en que ha seguido nuestra literatura. La literatura peruana, sí, dentro de sus famosos cronistas que han sobresalido, algunos de ellos tenemos a Pedro César de León, a Sarmiento de Gamboa, Francisco de Ávila, Juan Santa Cruz Pachacuti y sobre todo al Inca Garcilaso de la Vega. Nuestra literatura peruana, sí, en un comienzo hispánica, donde se manifestaba a través sí, de una serie de textos, en este caso, formas literarias que se desarrollaban en todo nuestro territorio, hasta la llegada de los españoles. Quiere decir que en toda la época pre-inca, inca, se ha desarrollado, pero hasta la llegada de los españoles, ¿no? Por tanto, esta literatura comprende tanto la literatura pre-incaica como la incaica. Y cuando hablamos de la literatura incaica, ¿sí? Se desarrolló en un periodo de tiempo en el que florece el imperio incaico, ¿no? Exactamente en el año de 1540. Esta literatura pues forma parte de lo que vendría a ser la literatura preincaica y dentro de ella ubicaremos pues en este caso algunas leyendas o mitos que explican el origen de la cultura chimo, ¿no? Más adelante tenemos nosotros la cultura quechua, que es una literatura compuesta en lengua quechua, es decir, la lengua runa simi, que viene a ser la lengua que toda la gente en esa época la hablaba en común. Ustedes saben que todos, la mayoría hablaban lo que era la lengua quechua. Sin importar la época en que se desarrolle, ¿sí? Así tenemos, por ejemplo, la lengua quechua en el tiempo de los incas, literatura quechua en el tiempo de la emancipación, literatura quechua en la república y literatura quechua también en la época contemporánea, en la época de hoy día. ¿Está bien?
decimos que esta literatura incaica, ¿sí? Es un conjunto de manifestaciones literarias que llevan en el antiguo Perú, durante la vigencia del Tahuantinsuyo. Acuérdense ustedes que el Tahuantinsuyo teníamos todo lo que era parte del Brasil, Argentina, lo que era Chile, lo que era Colombia, era inmenso de su Tahuantinsuyo, ¿no? Hasta la llegada de los españoles, pues. Esta literatura incaica que expresa el modo de vida y la cosmovisión que tenía el hombre andino, ¿no? ¿Cuáles son las características que se presentan? En primer lugar, era una literatura oral, claro, porque se daba de generación en generación, ¿sí? Y después ya se trasladó a lo que era la escritura. Se decía también que era, ¿no? Porque se desconocían quién era el autor, ¿no? Nos llegaban mitos, leyendas, pero no sabía quién lo escribía. Por eso se decía que era anónima. Era colectivista porque se cultivaba de una manera grupal, ¿no? En grupo podíamos leer, podíamos dialogar, ¿sí? Muy bien, podíamos transmitir, ¿sí? Ese mito, esa leyenda. Era agrarista porque los temas en general estaban vinculados con qué, con la naturaleza, con la agricultura, ¿sí? Ustedes saben que en el tiempo del incanato la agricultura era muy próspera, ¿no? Esos grandes andenes, ¿sí? Por lo tanto, ellos sus temas principales se vinculaban con todo lo que era la agricultura, todo lo que era el campo, lo que era la naturaleza. Era animista porque concebía la naturaleza como un ser viviente en el que cada componente tiene un espíritu y que el hombre era solo un elemento más. Sí, ellos creían mucho en lo que era, por ejemplo, los espíritus, ¿no? Y decían que el hombre era un elemento más de todo. Y también era musical porque concebía la música, la poesía y la danza como una sola actividad. Sí, ellos, por ejemplo, agradecían mucho, ¿no? Agradecían, por ejemplo, cuando tenían muy buena agricultura, muy buenos alimentos, y agradecían con sus danzas, sí, agradecían en este caso al dios Sol, ¿no? Por haberles dado. Entonces era parte también lo que era una característica de la literatura incaica. Esta literatura tuvo dos clases, lo que era la literatura oficial o cortesana y la literatura popular. Fíjense ustedes. En la literatura oficial o cortesana fue cultivada por los amautas. En ese tiempo los amautas eran pues los profesores, ¿no? Y tuvo un carácter religioso y bastante solemne. Dentro de este tipo de literatura se ubican los grandes mitos y leyendas incaicas que intentan explicar el origen del universo y la fundación del Cusco. Además, tenemos los saltis sagrados y los ayataques. En la literatura popular fue cultivada por los arabicos, tuvo un carácter bastante amoroso, agrorista, ¿sí? Y dentro de esta literatura que encontramos los aragüís, los huacantaquis, los aymorais, los surpis y los cacharparis. ¿Está bien? Dentro de esa literatura. Como ustedes pueden observar, ¿sí? La literatura oficial era que tenía un carácter religioso y solemne. ¿Está bien? Y prácticamente ustedes saben que en esa época estaba el Inca, la nobleza y la clase popular. Entonces, la nobleza es la que se enriquecía de esta literatura oficial y cortesana, mientras que el pueblo tenía pues su literatura popular. ¿Qué género se tuvo en esta literatura incaica? ¿Sí? Tuvimos los géneros que se pueden dividir a la épica incaica, ¿sí? La lírica incaica y también parte de drama. Entre los géneros literarios de la época incaica, la épica incaica se dividió en mitos y leyendas serranos y mitos y leyendas costeñas. Entre los mitos y leyendas serranos tenemos la leyenda de Manco Cápac y Mamá Ogllo y la leyenda de los hermanos Ayar. ¿Quién no se acuerda pues de la leyenda de Manco Cápac y de Mamá Ogllo, no? Cuando estos salieron pues del lago Titicaca, enviados por quién? Por el dios Sol, con la finalidad de fundar una ciudad. Esta ciudad sería el centro del gran imperio inca. En este caso, esta ciudad sería el Cusco. El Sol que le entrega, en este caso a Manco Cápac, le entregó una barreta de oro y le indica que donde se hundiera la barreta sería pues propicio el lugar para fundar la ciudad de Cusco. Y después de caminar 40 días, imagínense, Manco Cápac con Mama Ogllo, la barreta se hunde. ¿En qué cerro? En el cerro Guanacaure. Y es ahí donde funda la mencionada ciudad.
También tenemos otro mito y leyenda muy conocido por ustedes, la leyenda de los hermanos Ayar, ¿sí? Eran 4 hermanos, acuérdense, Ayarmanco, Ayarcachi, Ayarucho y Arayauca, que salen del cerro Tamputoco. Cerro Tamputoco, acompañados con sus respectivas mujeres, ¿no? Y son enviados también por el Dios Sol, con la finalidad de fundar el Cusco. Finalmente, cada hermano se va relegando, ¿sí? Le ocurren una serie de episodios y solamente queda Ayarmanco, donde él llega a fundar la ciudad de Cusco. Así como él, también tenemos los mitos y leyendas costeños. ¿Cuáles son? El mito de Huiracocha, el mito de Com, el mito de Pachacamat, el mito de Pichama. Vamos a ver el mito de Huiracocha. El mito de Huiracocha es eso, que por parte de esta deidad suprema, que en primer inicio tuvo su adoración en la costa y posteriormente se fue trasladada a la sierra. Para los incas, Huiracocha era el creador, miren ustedes, era el creador y por lo tanto era pues algo supremo para él. El mito de Com, para los antiguos peruanos, el dios Com era la deidad destructora. Ese dios se encargó de destruir todo lo existente de la costa peruana, ¿sí? De ahí que esa región de nuestro país sea tan árida, pues, y tan desértica, ¿no? Muy bien, así como ella tenemos el mito de Pachacama y el mito de Pichama. También tenemos nosotros en la literatura incaica la lírica incaica. Esta lírica está íntimamente ligada con la música y también se divide entre la poesía, que cultiva la nobleza, y la que cultiva el pueblo en sus fiestas, mayoritariamente agrícolas, ¿no? Acuérdense que el pueblo hacía una serie de manifestaciones, danzas, cuyos temas principales era la naturaleza. ¿Cuáles son estas manifestaciones? Tenemos el Ayi, el Ayataki, el Cacharpari y el Huancataki. Son manifestaciones líricas incaicas. ¿Está bien? Por ejemplo, el Ayi. El Ayi era un canto de triunfo y de origen cortesano. Se clasificaba por temas religiosos, heroicos y bastante agrícolas. El Ayataki era un canto fúnebre que lamenta la pérdida de un personaje importante de la sociedad incaica. Y finalmente vemos la dramática quechua colonial, que viene a ser en este caso el tercer género incaico. El teatro durante la época prehispánica fue en general menos desarrollada, casi no se desarrolló mucho, ¿no? Se tiene algunas referencias, algunos fragmentos, y entre las que destaca es sin duda Ollantay. ¿Quién no ha leído esa obra tan importante de Ollantay? ¿Sí? Con su linda palomita Cusicogio, ¿sí? Y otros textos de origen prehispánicos, ¿no? Pero esta obra Ollantay se basa, dice, en 3 teorías. Hay 3 teorías sobre el origen de Ollantay. ¿Quién le escribió y en qué momento se escribió? Por ejemplo, la teoría inca, esta teoría es sostenida por Juan Bon Esjudi, Clemente Marcán, Sebastián Barranca, Argoyen, autores que el drama dice que fue concebido y compuesto en la época prehispánica, sin ningún tipo de influencia española, ¿no? O sea, ellos se basan que este drama pues se realizó en la época incaica, no hubo influencia, nada de ella, sino fue solamente la época prehispánica. Pero hay otra teoría que dice que es la teoría hispanístico-colonial, donde dice que esa teoría lo sustentada por Marcelino Menéndez, Pelayo y Bartolomé Mitre. ¿Qué señalan ellos, no? Estos escritores dicen que el drama fue creado en la época colonial, siguiendo los modelos del teatro español de la Edad de Oro, ¿no? Ya los moldes en la época colonial eran muy diferentes, ¿sí? Por lo tanto, ellos se basan que el teatro español en la Edad de Oro, sí, trató de influir mucho en ese tipo de drama. Pero hay otra teoría que es la teoría ecléctica o intermedia. ¿Qué dice? Esta teoría es sostenida por José de la Riva Agüero y por Luis Alberto Sánchez. ¿Qué sostienen? Sostienen estos autores que si bien es cierto que el drama fue creado en la colonia, este se basó en una versión rudimentaria del incanato. Por tanto, Ollantay es la reactualización colonial
de un drama prehispánico, ¿no? O sea, ellos dicen que esto es una versión prácticamente rudimentaria del Incarnato, pero ellos tratan de ¿qué? De actualizarlo, ¿sí? Al tiempo de la colonia. Y lo tratan de ver como un drama prehispánico. Y ahora avanzamos y nos vamos nosotros a lo que es la literatura de la conquista. Vamos a ver. En la literatura de la conquista tenemos ahí que es un proceso de la invasión europea, ¿sí? Violenta a partir del siglo XVI. ¿Qué significó el aspecto cultural? También una imposición a lo que era la literatura, ojo, y las artes occidentales. Sin embargo, sí, todo esfuerzo por suprimir cualquier manifestación artística, la cultura autóctona se ha mantenido hasta el presente, aunque se haya valido para ello de fenómenos socioculturales, ¿sí? Muy bien. Y se tiene en cuenta en la actualidad sus relatos orales. ¿Cuáles son? Las fábulas, los mitos y leyendas. Fíjense, estudiantes, ustedes saben que con la llegada de los españoles, ellos nos impusieron sus costumbres, en ese caso, y más todavía la imposición de su literatura, ¿sí? Su literatura y las artes occidentales. Pero eso también no influyó tanto para que en la actualidad, hoy en día, no se circule en este mundo andino lo que son las fábulas, los mitos y las leyendas. Por tanto, sí, hubieron en ese tiempo las famosas crónicas. ¿Y qué cosa eran las crónicas? Las crónicas eran documentos en los que los conquistadores plasmaron los hechos de la conquista y parte de la historia del antiguo Perú, ¿sí? Las crónicas tienen doble valor, un valor histórico y un valor literario. ¿Cuándo es un valor histórico? Un valor histórico porque recogen parte de todo nuestro pasado, ¿sí? Y literario porque son las primeras manifestaciones de nuestra literatura peruana. Miren ustedes. ¿Y quiénes fueron los cronistas? Los cronistas fueron los encargados de escribir las crónicas y para ello tuvieron finalidades e intereses diversos, así como también grados de instrucción, en este caso diversos. A partir de esto, dice, se puede proponer distintos criterios para poder clasificarlos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los cronistas, habían unos que eran más cultos, otros que eran más populares, pero de todas maneras trataban de recopilar todos esos documentos, ¿sí? En las que los conquistadores plasmaron todos los hechos que observaron en la época de la conquista, todo lo que ocurrió, y lo trataban de plasmar en sus escritos, ¿no? Y parte de ella fue toda la historia de nuestro antiguo Perú. Y ahí tenemos a un grande. Tenemos a Felipe Guamán Poma Ayala. Y ustedes miran, Magíster con G, sí, así es el nombre de él. Felipe Guamán Poma Ayala. Él es considerado el principal coronista indígena del Perú, el principal. En sus textos, él mismo se presenta como cacique e intérprete entre españoles e indios. Quiere decir que hablaba quechua. Su identidad verdadera no se conoce, se piensa que su nombre conocido de Felipe Guamán es un seudónimo, ¿no? Y no se sabe exactamente cuál es el nombre de él. Entre las obras que él se tuvo en cuenta, se tienen noticias de Guamán Poma a partir del hallazgo de su crónica en 1908 en Dinamarca. Otros dicen que el destinatario de su crónica es el rey de España, ante cuya majestad se reconoce y se somete. Y la primera parte de su obra, La Nueva Crónica, es una historia del Tahuantinsuyo, que se inicia, dice, con la creación del mundo por Dios y culmina con la conquista española y las guerras civiles, ¿sí? En ese caso, la visión del imperio y tiránico y la llegada de los españoles marcó el fin de las herejías por traer un mensaje de Cristo, ¿no? Es lo que dice él, ¿sí? Y la segunda parte, ¿sí? Que tiene que ver con el buen gobierno, donde desarrolla un régimen colonial con abundante descanso, ¿no? Del modo que viven los indios y sus costumbres, ¿no? Todo lo que eran los indios, sus costumbres, su forma de ser. Y acá tenemos, ¿sí? El Inca Garcilaso de la Vega, hijo del capitán español Garcilaso de la Vega Vargas y de la princesa indígena Isabel Chimpo Ollo. ¿Sobrina de quién? De Huayna Capa, uno de los 14 incas de nuestro imperio. Isabel Chimpo
sí, en la ciudad de Lima también, y hay que destacar en el caso de Garcilaso de la Vega, sí, que hubo una fusión entre lo que es un capitán español y una princesa indígena. Creció en el Cusco hasta el año de 1560, allí vivió su infancia y entre las sangrientas guerras civiles y se nutrió por la línea materna, que se nutrió de todas las tradiciones indígenas del imperio que ya había fenecido, ¿no? Por parte de su madre, ¿sí? Aparte de eso, gozó de privilegios de la aristocracia cusqueña a la cual perteneció. Su padre se preocupó, mire, su padre era un capitán español, se preocupó por educarle en la cultura clásica y lo bautizó con un nombre cristiano. ¿Cómo se llamó él? Gómez Suárez de Figueroa. Gómez Suárez de Figueroa. En España, cuando él viajó, sufrió una discriminación porque por su origen indiano, pues, porque era hijo de una... Y fue soldado del ejército de su majestad y participó en múltiples campañas, Entre sus obras tenemos ahí Traducción de Amor, Relación sobre la descendencia de García Pérez, La Florida del Inca, Comentarios Reales, en este caso, Historia General del Perú. Historia General del Perú. ¿Está bien? Muy bien. Y ahora pasamos a lo que es la literatura colonial y literatura de emancipación. Como se han dado cuenta, hemos empezado una literatura pre-inca, inca, conquista, y ahora nos vamos a la literatura colonial y emancipación. Esta literatura, sí, se desarrolló durante toda una época en una imitación y derivación, especialmente de todo lo que era la metrópoli española. De modo que los géneros, en este caso, y los estilos, prácticamente son los mismos que España, ¿Está bien? Para eso se toma en cuenta el periodo clásico. En el periodo clásico es el primer periodo de la literatura española en América, ojo, primer periodo de la literatura española en América. Es el reflejo del primer renacimiento español, es decir, de la primera mitad del siglo XVI. ¿Bien? Y vamos a ver que este periodo clásico se divide en lo que viene a ser la épica y lo que viene a ser la lírica. En la épica tenemos como representante a Fray Diego de Ojeda. Fray Diego de Ojeda, sí, en el año de 1571. Llegó al Perú a los 20 años, perteneció a la Orden de los Dominicos y estuvo vinculada con la Academia Antártica. Perdón un ratito, alguien está ingresando. Disculpen, por favor. Un ratito. Permitir. Ya, gracias, mil disculpas. Seguimos, por favor. Ya, ahora sí, seguimos. Bien, entonces estuvo, repito, estuvo vinculado a la Academia Fray Diego de Ojeda, fue prior en el Cusco, ¿sí? Pero luego fue reducido a un simple fraile y fue exiliado a Huánuco, ¿no? Obra, tanto vital como escrita, en este caso, está dirigida, a la labor catequizadora, ¿sí? A toda la labor de ser catequista. Luego tenemos en la lírica, sí, tenemos es la obra principal Amarilis, que es el seudónimo del autor anónimo de Epístolas de Amarilis Abelardo, ¿sí? Epístolas de Amarilis Abelardo. En este caso, la discusión acerca de la identidad de esta autora ha sido en algunos medios, no se encuentra todavía punto de acuerdo al respecto, ¿sí? Algunos dicen la crítica española continúa manejando de qué se trata, ¿no? Muchos piensan que Amarilis ha sido un hombre, ¿sí? Ha sido un varón, ¿no? Ha sido un varón en este caso, ¿sí? ¿Y por qué se dice? ¿Quién defiende esta tesis? Esta tesis la defiende don Ricardo Palma, porque dice que las mujeres no tenían acceso a la educación durante la colonia. Por eso se presume que el autor podría ser, en este caso, se propone incluso que un autor podría ser un varón y no una dama. ¿Bien? Muy bien. Entonces tenemos ahí a Lope de Vega con su epístola de Amarilis Abelardo, ¿no? La obra más interesante en la época lírica, sí, reconocida como Amarilis. Luego tenemos el periodo barroco, sí, como ustedes pueden observar, ahí lo tenemos a Juan de Espinosa Medrano, ¿no? Juan de Espinosa Medrano, conocido como el Lunarejo,
Si lo pueden observar ustedes, tiene un lunar, miren ahí, al lado derecho, tremendo lunar, por eso es conocido con ese seudónimo. Él representa el culteranismo colonial, porque imita y continúa el estilo de Góngora, un gran escritor también. Es de origen indio, y fue protegido por un español, el cual tomó el apellido, o sea, él tomó el apellido de Espinosa Medrano. Estudió con los jesuitas hasta convertirse en un erudito y políglota, en este caso de lo que viene a ser la literatura. ¿Cuáles son las obras más importantes de él? Mire, son algunas, porque él tiene varias, pero hemos tratado de sintetizar. Entre las obras tenemos la Novena Maravilla, que es un conjunto de 30 sermones. El Hijo Pródigo, que es el rapto de Proserpina, ¿sí? Son obras teatrales, y Apologético en favor de don Luis de Góngora, que lo trató de desarrollar en 1692. Acuérdense él que es de origen indio y que fue protegido por un español al cual tomó su apellido. Luego venimos con la época del periodo neoclasicismo, en este caso del afrancesamiento. Sí, hubo también un periodo en el cual la estética y la filosofía en el siglo XVIII, ¿sí? En este caso europeo, no dejaron de reflejarse en toda lo que era la América colonial. Si bien es cierto que el régimen borbónico establecido en España, ¿sí? Porque nosotros dependíamos de España, ¿sí? Es una extensión de cultura francesa que predominaba en toda Europa económica y culturalmente. Ahí se tiene en cuenta que había una política absolutista que promueve una reacción de la burguesía donde pone el poder, ¿no? Y la filosofía es más eficaz que la literatura. Por lo tanto, se produce el enciclopedismo. Y aunque se restringe su llegada a las colonias americanas, en este caso, los criollos o españoles americanos se empapan pues de nuevas ideas. Como resultado final, tenemos que en Europa desembocó la Revolución Francesa y en América se originó los procesos separatistas denominados genéricamente emancipación. Fíjense ustedes, con este periodo neoclásico de afrancesamiento se dio origen a lo que era la Revolución Francesa, un cambio en todo lo que era Europa. ¿Y esto qué originó en América? ¿No? En América empezó ya las nuevas gestas emancipadoras. Imagínense, nosotros pertenecemos a la colonia, lo que nosotros llamamos a la corona española, ¿sí? Y ya con este periodo de revolución, se puede decir, empezaron pues los grandes a emanciparse cada uno de los países. Tenemos ahí su representante, mire ese nombre tan largo, Josefino, Juan, José, Pedro, Alejandrino de Peralta, Barnuevo, Rocha y Benavides. ¿Cuántos nombres tiene? 1, 2, 3, 4, 5 nombres, ¿no? Y ese tremendo apellido. Ahora sí, pasamos a lo que es la literatura de la emancipación. En la literatura nosotros de la emancipación, ¿sí? Esta denominación obedece, pues, en este caso, a una literatura, ¿sí? Muy tradicional de la historia del Perú. De hecho, es bastante indiscutible, ¿sí? Es bastante indiscutible y solo lo empleamos por razones metodológicas. Pues este pequeño periodo es bastante estilística, ¿no? Y parte de esta etapa, pues, tiene que ver con el afrancesamiento del siglo XVIII. Miren, estudiantes, ¿sí? Con esa literatura de la emancipación, prácticamente damos paso a lo que es la emancipación. Los grandes escritores observan prácticamente todo lo que ocurre en esta gesta emancipadora y tratan de volcarlo en sus escritos. Y uno de ellos es Mariano Melgar. Mire, Mariano Melgar nació en Arequipa, llamado también el poeta de los yarabíes, el poeta mártir, y también el precursor del romanticismo. Él realizó sus primeros estudios en el convento de San Francisco de Arequipa. Ingresó al seminario de San Jerónimo de la misma ciudad para cursar teología, ¿sí? Era una persona muy erudita, muy leída, muy conocida, era políglota, ¿sí? Y traduce precozmente a los clásicos latinos, muy conocido, muy inteligente, muy culto. ¿Qué decía él? Cuando deje de alumbrar el sol, de oriente a poniente. Cuando se consume el mar y muera todo lo viviente, yo te dejaré de amar.
Miren qué bonito, ¿no? Y él se hizo muy conocido por los yarabís. ¿Y qué eran los yarabís? Los yarabís eran poemas muy tristes, de mucha soledad, ¿sí? De mucha agonía, soledad, demasiada nostalgia. ¿Cuáles son las características de la obra de don Mariano Melgar? En primer lugar, su obra atraviesa dos etapas, la etapa clásica y la etapa prerromántica. En la etapa clásica, en la cual traduce e imita a los latinos, ¿cuáles son? Virgilio y Ovidio. Y en la etapa prerromántica se adelanta pues al romanticismo europeo y se convierte en el máximo exponente del prerromanticismo peruano. Fíjense ustedes, ¿ah? Prerromanticismo peruano. Melgar es el inicio de la peruanización de la literatura. Con él finaliza todo lo que viene a ser literatura colonial, se cierra y se afirman los valores nacionales y los valores indígenas. Quiere decir que a partir de él todos los grandes escritores empiezan a visionar, sí, todos los valores nacionales e indígenas en sus obras literarias. Parte de sus poesías expresan amor, dolor, melancolía y sentimientos indígenas. Y los yarabís, como les había manifestado, expresan llanto, soledad, dolor y muerte. Dentro de sus obras tenemos ahí la etapa clásica y las obras originales. ¿Cuáles son estas en la etapa clásica? Tenemos ahí El arte de olvidar, Remedios de amor, fragmentos de Geórgicas, y en las obras originales tenemos 5 elegías dedicadas a Silvia. Ustedes saben que en los yarabís él siempre tenía como un amor platónico, ¿no? La Silvia de mis amores, decía él. Y 5 odas como a la libertad, a la soledad, al sueño, al autor del mar, al conde de Vista Florida, etc. Ahora pasamos a la época de la República. Dentro de la época de la República ha habido 4 corrientes importantes: el costumbrismo, el romanticismo, el realismo y el modernismo. ¿Está bien? Estas 4 corrientes han estado dentro de lo que es la literatura de la República. Fíjense ustedes el cuadro, ¿sí? La imagen que les he puesto, ahí donde se reunían, ¿sí? Donde había mucha confraternidad, los días domingos o fines de la tarde, se reunían, conversaban, había mucha sátira. Entonces podemos decir que el costumbrismo es una corriente literaria, ¿sí? Donde surge inicialmente en España, con la figura de Mariano José de Lara, romántico, autor de artículos de costumbres, y llega a nuestras tierras o llega a Perú como un reflejo del costumbrismo español. ¿Qué características tiene el costumbrismo? Expresa amor por lo inmediato, el ambiente local y las costumbres de la época. Sí, pues, en ese tiempo las costumbres de la época eran los grandes pregoneros. Los pregoneros, ¿qué más? Los anticucheros, las picaroneras, ¿sí? Los días de esparcimiento, los cantos, mucha confraternidad. Siguiente, busca la identidad de la nueva estructura de la sociedad después de la independencia. Se logró ya la independencia del Perú con don José de San Martín, entonces se busca una identidad de los peruanos. En su afán de moralista y pedagógico, que se manifiesta preferentemente a través de ¿qué? A través de la sátira y a través del humor, ¿no? La sátira ya viene a ser un poco burlesco, ¿no? El lenguaje burlesco y también parte del amor, muy de acuerdo en ese tiempo con la época de la crisis, ambos estilos. Luego tenemos la destrucción y el uso y costumbres, tanto en tono simple, sí, como en tono burlesco, ¿no? Siempre se tenía en cuenta la satanización. Por ejemplo, si había una efigie de una bruja, por decir así, ya todo el pueblo tenía miedo, ¿no? En esa época. Y se desarrollan preferentemente el periodismo y también el teatro. Y vemos aquí, en el costumbrismo tenemos nosotros lo que es el popular o criollismo y también el antipopular o el anticriollismo. El popular o criollismo era la burguesía, plebe, ¿sí? El republicano, el civilista, el liberal, preferencia por el teatro, ironía en cuanto a los vicios y defectos de la sociedad, sobre todo de la plebe, ¿no? Había cierta ironía en sus expresiones. En cambio, el anticriollismo o antipopular era pues la aristocracia, el antirepublicano, el militarista, era la persona conservadora, ¿sí? De preferencia para él, el periodismo,
los artículos de costumbres, se trataban de ridiculizar y satanizar los hábitos sociales de la plebe y también de la burguesía. Entre sus precursores, fíjense ustedes, hay infinidad de exponentes, de escritores en esa época, pero ponemos aquí los principales, ¿no? Ahí tenemos en la parte superior a Juan del Valle Caviedes, ¿sí? Conocido como el Diente del Parnaso, Alonso Carrión de Bandera, que es el Lazarillo de los Ciegos Caminantes, y en la parte inferior tenemos a Felipe Pardo y Aliaga, que viene a ser el anticriollismo, y a Manuel Asensio Segura, que viene a ser el criollismo. Veamos, y acá lo tenemos, ¿sí? A Felipe Pardo y Aliaga, y se le conoce como el máximo exponente, en este caso, de anticriollismo. ¿Sí? Nació en Lima, ¿sí? Pero fue educado, en este caso, en los colegios y academias de España. Tuvo un prestigio debido a su alcurnia, su familia estaba muy bien posicionada y tuvo como principal maestro a don Alberto Lista, en este caso, ¿sí? Fue discípulo, vuelvo a repetir, del español José de Espronceda, miren ustedes, ¿sí? Fue un gran discípulo. Y dentro de él, sus obras se dividen en comedias, artículos periodísticos y letrillas. Fíjense ustedes, ¿no? Él escribe en 3 estilos, repito, en comedias, artículos periodísticos y letrillas. Luego tenemos también a un grande que es don Manuel Asensio Segura, ¿sí? Y se le conoce como el padre del teatro peruano, ¿sí? Él representa prácticamente el criollismo, ¿sí? Acogió pues una serie de ideas bastante liberales, ¿sí? Y encarna el espíritu criollo y también el espíritu prácticamente popular, ¿no? Él se interesa mucho por lo típico y también por lo popular, ¿sí? Dentro de ello tenemos el teatro, la poesía festiva en ese caso, ¿sí? Y también tenemos los artículos periodísticos, ¿sí? Es una de las obras del teatro en la cual él tiene mucha acogida, es Ñacatita, ¿sí? Y el sargento Canuto, ¿no? Especialmente Ñacatita, dentro de las obras que se pueden destacar. Y acá lo tenemos, miren. Cuando hablamos del sargento Canuto, es una comedia en que plantea claramente su posición antimilitarista. Canuto es un militar, ¿sí? Fanfarrón, que pretende a Jacoba, pero se ve obligado a claudicar en su intento por la presencia de Pulido, que es un civil, joven, criollo, vivaz e ingenioso, que es él que finalmente obtiene el amor de Jacoba, a pesar de que Canuto contaba con el apoyo de don Sempronio, padre de Jacoba, ¿no? Entonces, una comedia bastante rica, satírica, ¿sí? Que se va desarrollando. Y luego tenemos Ñacatita, ¿sí? ¿Quién era Ñacatita? Pues Ñacatita era una viejita chismosa, le gustaba ir todos los días a la iglesia, pero no para rezar, sino para enterarse de las noticias. Entonces ella paraba con la orejita bien ahí escuchando, ¿sí? Escuchando todo lo que comentaban. Y luego pues se iba a su casa, se iba con las vecinas y a cada una les comentaba y hacía una serie de problemas, ¿no? En el caso de Ñacatita es una comedia costumbrista en que ridiculiza a la típica limeña, en esa época, cucufata, chismosa, ¿sí? Con ciertas reminiscencias de la Celestina española, ¿no? Ñacatita pretende en todo momento beneficiarse en complicidad, dice, con doña Rufina, madre de Juliana, con la disyuntiva de casar a la joven Juliana con un anciano de nombre don Alejo, fíjense ustedes, o con el joven, pero modesto Manuel, ¿no? Cuando todo estaba previsto para el matrimonio de la joven con el acaudalado anciano, se descubre fortuitamente que éste era casado, imagínense. Entonces, don Jesús, padre de la muchacha, expulsa a Ñacatita por alcahueta, ¿no? Y permite el matrimonio de ambos jóvenes. Entonces, fíjense ustedes cómo desde esa época, sí, en este caso, Manuel Asensio Segura trata de desarrollar el teatro en una forma deslumbrante. Vamos a otra época. Entramos ahora, dejamos el costumbrismo y nos vamos a otra corriente de la literatura republicana, que es el romanticismo. El romanticismo es un movimiento que surge en Europa, tiene sus inicios en Inglaterra y Alemania,
pero donde tiene mayor esplendor es en Francia. Ajá. En Francia, pues, cautiva lo que es el romanticismo durante la mitad del siglo XIX. Sin embargo, este movimiento llega al Perú con cierto retraso, a mediados del siglo, como reflejo de imitación de lo que era, pues, el romanticismo europeo. ¿Está bien? ¿Cuáles son las características del romanticismo? Predomina el sentimiento, la imaginación, la fantasía y sobre todo la razón. ¿A qué se opone? Se opone a la rigidez del neoclasicismo, exaltación del yo individual del escritor. Es eminente subjetivo, claro, todo lo piensan, que se crea, ¿sí? Y se proclama mucho la libertad como forma de creación, ¿no? Se apega mucho también por lo popular, por lo popular. Y acá tenemos a los exponentes, miren, algunos de los exponentes que son Luis Benjamín Cisneros, novelista imprescindible. Ahí tenemos a Manuel Nicolás Corpancho, que está a la mano derecha, denominado el poeta cruzado, el templario, a José Arnaldo Márquez en la parte inferior, con la bandera de Ayacucho, la familia en el medio. ¿Está bien? Entonces ahí tenemos y uno de los más grandes exponentes del romanticismo, don Ricardo Palma Soriano, con sus tradiciones peruanas. Y Carlos Augusto Salaverry, Carta Sabón Ángel. Carta Sabón Ángel. Y veamos ahí. Carlos Augusto Salaverry, sí, conocido como el ruiseñor de Chira, el sucesor de Segura, le decían. De Manuel Ascenso Segura. Salaverry se dedicó a una carrera militar en un inicio, pero posteriormente se dedicó a la vida diplomática y paralelamente con la literatura. Es respetuoso de las formas clásicas y utilizó tanto el soneto, la oda y el verso en decasílabos. Su poesía tiene un tono melancólico, triste y muy nostálgico, pues está ligado a todo lo que es el romanticismo sentimental, en este caso inspirado por Gustavo Adolfo Bécquer y también por Víctor Hugo. La temática de sus obras es prácticamente el amor y el dolor, ¿no? Y se estableció en forma temprana en Francia. Vemos sus obras escribió tanto en poesía como en teatro, ¿no? Muy bien. Y ahora sí, tenemos nosotros a don Ricardo Palma Soriano, más conocido como bibliotecario mendigo. ¿Y por qué bibliotecario mendigo? Porque ustedes saben que nosotros perdimos la batalla, pues, contra Chile. Prácticamente quedamos 10 años, el Perú prácticamente devastado, ¿sí? Y la Biblioteca Nacional en ruinas. ¿Qué hizo don Ricardo Palma? Fue casa por casa a recoger libro por libro hasta tener la mayoría y formar la gran Biblioteca Nacional. Los que van a la ciudad de Lima, por favor, la Biblioteca Nacional antigua quedaba pues en la Avenida Bancay frente a Marcasolo. Y ahora la nueva, una biblioteca muy inmensa de 3 pisos, con lo último de tecnología virtual, queda en San Borja la nueva biblioteca. El bibliotecario mendigo, en este caso don Ricardo Palma, nació en Lima en el seno de una familia criolla. Sus padres fueron mulatos, y cuando decimos mulatos puede ser el varón que haya sido negri, en este caso de raza de color, ¿sí? Y la mujer blanca, ¿no? Entonces, uno de raza de color con una blanca sale un mulato. No se tiene muchas noticias certeras de sus primeros años. Solo se maneja que su educación fue bastante convencional, ¿no? Pero a él le gustaba leer mucho y variados géneros. Y su primera aparición en la escena de la historia peruana se da con su participación en el combate de 2 de mayo, bajo las órdenes de José Gálvez. Fue secretario de José Balta, pues siempre tuvo una participación en la vida política. ¿Qué características tiene su obra? Perfecciona la tradición, como son las tradiciones peruanas. La tradición es un relato breve, ameno, que combina el cuento, la leyenda, la crónica, la historia y artículos de costumbres. Formalmente, la mezcla de historia y ficción de un fin anecdótico. Utiliza mucho un lenguaje coloquial, lleno de aforismos y frases populares para que sea entendida, ¿no? La tradición de Palma no se amolda a géneros conocidos, por lo tanto, por eso utiliza un lenguaje bastante coloquial. Fíjense ustedes, una de las obras más importantes,
de don Ricardo Palma son las tradiciones peruanas. Tiene más de 45 cuentos, más de 45 cuentos. Un cuento muy interesante es Al Rincón Quita Calzón. Léanlo, léanlo. Es parte de la educación, ¿sí? Donde era pues una educación estricta, una educación muy disciplinada, como había una frase, ¿no? Que era pues célebre. La letra entra con sangre. La letra entra con sangre. Ahora pregúntele a sus padres, pregúntele a sus padres. Ellos han llevado esa educación. La letra entra con sangre, lo que era una educación rígida, muy disciplinada. Y eso lo cuenta don Ricardo Palma en su cuento Al Rincón Quita Calzón. Léanlo, por favor. Y ahí lo tenemos, miren ustedes, a don Ricardo Palma, ¿sí? Él escribe en poesías, teatro, en crítica literaria, en obras filológicas, en obras históricas y en obras narrativas. Y dentro de la obra narrativa tenemos las grandes tradiciones peruanas. Esta obra de las grandes tradiciones peruanas quiero manifestarle que también ha sido traducida, ¿sí? En este caso a la escritura braille, especialmente para las personas que son videntes, ¿sí? Y en Lima, en el Instituto de Ciegos, tiene una biblioteca con más de 45 tomos de todo, todo, en escritura braille. Vamos a la siguiente corriente, el realismo. El realismo viene a ser una manifestación que surge inicialmente en Francia a mediados del siglo XIX, ¿sí? Alcanzando su mayor expresión en la novela. Aquel realismo llega con cierto retraso después de la guerra con Chile, ¿sí? Y si bien es cierto, se adopta algunos moldes, algunos matices, tiene que ver mucho sobre los problemas sociales de la época, levantando pues la voz de protesta, ¿no? ¿Quiénes lo hacían? Los escritores, que trataban de escribir algunos maltratos que se hacían con los indios, la centralización de la economía, la corrupción pública y la derrota sufrida frente a Chile. ¿Qué características tuvo el realismo? Predominó mucho la imaginación y la fantasía, rechazó el romanticismo, no quiso saber nada, ¿sí? Todo lo que observaba era eminentemente objetivo cuando lo escribía, rechazaba los vicios del pasado, se centraba en todos los problemas actuales, ¿sí? Veía los temas sociales y denunciaba pues el maltrato de indios. Y más que nada los problemas nacionales que ocurrían en el Perú. Los exponentes, ahí tenemos dos mujeres, miren ustedes. A Clorinda Mato de Túnez, con Ave sin nido, su obra Macumbre, ¿sí? Herencia, tradiciones cusqueñas, y a Mercedes Cabello Carbonera, ¿sí? Con Sacrificio, Recompensa, y también al insigne Manuel González Prada, con Páginas Libres, Horas de Lucha. Y acá tenemos a nuestro gran Manuel González Prada, conocido también como el Sibarita, el Anticristo, el Apóstol de la Muerte. Nació en Lima en el seno de una familia aristocrática e influyente, ¿sí? Era una familia muy acomodada. Por tradición familiar recibió una esmerada educación y en la adolescencia ingresó en el seminario de Lima para seguir la carrera eclesiástica, pero rápidamente la abandonó completamente decepcionado de la misma y convencido. Antes de la guerra con Chile, cultivó una literatura romántica, sobre todo la lírica. Fíjense ustedes. Y ahí la tenemos, mire, ve, en ensayo, en poesía, en narrativa y en teatro. Miren, todas las obras que escribió este gran escritor Manuel González Prada y Ulloa. Pasamos al modernismo, ¿sí? Y posmodernismo. El modernismo viene a ser un movimiento que entusiasta hacia la libertad y hacia la belleza. Fue una reacción con el realismo en sus aspectos temáticos y contra el romanticismo en su aspecto formal. En este caso, el modernismo trató de conciliar este nuevo rumbo de espíritu latinoamericano con dos escuelas, en este caso francesas. ¿Cuáles fueron esas dos escuelas? El parnasianismo y el simbolismo. ¿Bien? Este movimiento literario se desarrolló en el Perú a partir del modernismo, instaurado por ¿quién? Instaurado por el nicaragüense Rubén Darío. ¿Y cuál fue el máximo exponente en el Perú? En el Perú tenemos a José Santos Chocano como máximo exponente, ¿sí?
José Santos Chocano, sí, si bien es cierto, tiene un talento precoz, dirige publicaciones como El Perú Ilustrado, La Vida Aventurera, sí, Vida Turbulenta y Aventurera. Fue consejero, en ese caso, del tirano guatemalteco Manuel Estrada Cabrera, sí, porque elogiaba a sus dictadoras. Sufre prisión durante 3 años nomás. Es asesinado en Chile en 1934. Y acerca de sus obras, sí, Chocano creyó haber hallado un cauce con la poesía americana. Desde ahí, por eso se le conoce como un máximo representante del modernismo. Y ahora tenemos el posmodernismo, ¿no? Después del modernismo viene el posmodernismo, que es una corriente literaria que surge contra los excesos y actitudes, sí, el inicio del modernismo. Aquí en el Perú tuvo un carácter netamente limeño, muy aristocrático, ¿sí? Se impulsó el desarrollo de la literatura en la provincia. Imagínense que en ese tiempo no eran reconocidos, ¿sí? Algunos autores, sí, de provincia no, pero ahí se trató de impulsar, mire, la literatura de la provincia y el apego popular y lo nacional, ¿sí? En ese caso, el posmodernismo comprende desde los años de la Primera Guerra Mundial, prolongándose hasta mediados del presente siglo. Sin embargo, a partir de la década del 20, el posmodernismo cede ante la insurgencia del vanguardismo, que es otra corriente, ¿no? De los integrantes, ahí tenemos a Federico More, Alberto Hidalgo, José Carlos Mariátegui, ya, con los 7 ensayos de la realidad peruana, ¿no? Uno de los escritores más famosos. Y también tenemos ahí a don Abraham Valdelomar Pinto. ¿Quién no ha leído El Caballero Carmelo, no? Una narrativa, un cuento muy hermoso, ¿sí? A Abraham Valdelomar Pinto se le conoce como el Conde de Lemos, el Conde de Lemos. Él nació en una pequeña caleta de pescadores llamado San Andrés en Pisco, en Ica, y pasó allí su infancia hasta que viajó a Lima para poder estudiar en el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, donde se proyectó como un entusiasta divulgador cultural, ¿no? Fundó una revista y ganó un concurso, miren, organizado por el diario La Prensa. Y con con esa pequeña cantidad en efectivo, sí, ganó este premio, y posteriormente ingresó a ese diario La Prensa, pero como caricaturista. Ahí fue sus primeros indicios de lo que iba a ser un gran narrador. Y tenemos que él escribe en poesía, en narrativa, en teatro, en historia y también escribe en ensayo. Y vuelvo a repetir, el cuento más famoso, El Caballero Carmelo, y todas las demás obras, pero El Caballero Carmelo sí fue el cuento que prácticamente personificó a este gran escritor. Y ahora pasamos a lo que es el vanguardismo. Otra corriente. Con el término del vanguardismo se ha denominado a un conjunto de tendencias artísticas que surgen en Europa en la década del siglo XX, ¿no? El vanguardismo ya viene a ser una época de renovación, efervescencia, con el que nace el nuevo siglo. A partir de esta revolución industrial del siglo prácticamente XIX y los cambios radicales que implicó con la modernización, ¿sí? En ese caso podemos decir que en el vanguardismo hubo una serie de cambios, sí, que tienen que ver con la manifestación del rechazo del pasado y la búsqueda, ¿no?, de nuevos cambios intelectuales y estéticos. ¿Cuáles son las características de esa corriente? Primero, que se reaccionó todo lo territorial, todo lo tradicional, sí, hay una reacción y caducó prácticamente, ¿no? Hubo otros cambios literarios, sí, en ese caso. Significó, pues, el cuestionamiento del arte y de la sociedad y una revolución total de expresión artística. Hubo una renovación del lenguaje poético. Ya no se utilizó la métrica, la rima y el ritmo. Escuchen bien, ya no se utilizó, se abandonó la métrica, la rima y el ritmo. ¿Está bien? Y hubo una renovación del lenguaje poético, ¿sí? Hubo un afán de innovación y de búsqueda también. Miren los exponentes, ¿sí? Todos los exponentes del vanguardismo. Dentro de ellos tenemos al gran poeta César Vallejo. César Vallejo con su obra cumbre, Los Heraldos Negros, Trince y otras más. Y acá lo tenemos.
César Abraham Vallejo Mendoza, conocido como el poeta del dolor humano, conocido como el poeta más grande que tuvo el Perú. Nace en Santiago de Chocó, La Libertad, y viene a Lima a estudiar en San Marcos, ¿sí? Primero estudia medicina y luego se traslada en este caso, al pabellón de letras. Se gradúa de bachiller en Humanidades en la Universidad Nacional de Trujillo con la tesis denominada El romanticismo en la poesía castellana. Perteneció al Grupo Norte liderado por Antenor Orrego, ¿no? Por Antenor Orrego. Y ahí tenemos él que escribe, pues, en lo que vendría a ser la poesía, la narrativa, el ensayo y el teatro, ¿no? Y el teatro, sí. Entre sus máximas poesías tenemos Los Heraldos Negros, Trilce, Poemas Humanos, España, Aparta de mí, Cales y otros, ¿no? Donde más destacó fue en poesía. Y acá tenemos los periodos de la poesía vallejiana. Fíjense ustedes, su poesía de Vallejo ha pasado por 3 periodos. El periodo modernista, ¿sí? Donde se insertó su primer libro, Los Heraldos Negros, el cual Vallejo recibe el legado de esta poesía modernista, sobre todo por la influencia de Rubén Darío, ¿sí? Luego tenemos el periodo vanguardista, que ese periodo lo comprende su obra Trilce, en el cual Vallejo inaugura el vanguardismo peruano e inicia un nuevo tipo de lenguaje poético. ¿Está bien? Y luego tenemos la poesía, el periodo de la poesía comprometida con su gran estilo, Poemas Humanos, ¿sí? Y España aparta de mí este cáliz, donde Vallejo utiliza palabras que remiten al cuerpo humano y se compromete con lo que es la República Española. Por tanto, hoy en día Vallejo es el máximo exponente de la poesía peruana, el máximo exponente. Sus restos de Vallejo están entre los grandes escritores del mundo, entre los grandes poetas del mundo en París. Luego tenemos otra corriente, el indigenismo. ¿Ah? El indigenismo, sí, es una literatura peruana que en todo proceso es evidente. Se inicia mucho antes de ser indigenismo propiamente dicho, ¿no? Es una visión panorámica donde podemos asumir momentos o etapas por las cuales pasa él. En este indigenismo se identifica la realidad peruana, ¿sí? Se enfatiza el contexto de otros autores anteriores, ¿sí? El indio, ¿sí? En este caso la situación del indio es un sistema centralista que mucho se tiene que ver con la situación de abandono y marginación, en este caso, y su problemática del indio. Para eso el indigenismo se presenta en este caso pasa por 2 etapas, que viene a ser el preindigenismo o indianismo y el indigenismo propiamente dicho. El preindigenismo se remonta al último tercio del siglo XIX, en que se ha hecho y tiene una entidad muy emparentada con el realismo que proviene de Europa, ¿sí? Y mientras que el indigenismo se inicia con la llegada de algunas corrientes vanguardistas a partir de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? En ese caso, un factor importante viene a ser el tema de los provincianos. El tema de los provincianos tiene que ver mucho aquí y también sobre los campesinos, ¿sí? El tema de los provincianos, de los campesinos, que muchos escritores observaban. Dentro de eso tenemos a los principales exponentes. ¿Cuáles son? Enrique López Albuja, Ciro Alegría y José María Arguedas, ¿no? Enrique López Albuja con su obra Matalaché. ¿Quién no ha leído Matalaché? Ciro Alegría con Los perros hambrientos, La serpiente de oro, El mundo de Sancho y ajeno. Y José María Arguedas con Sobre el sexto, muy interesante, léanla por favor. Jaguar Fiesta, El Amauta, etc. Pasamos al neoindigenismo, en la fase más política e ideológica del proceso indigenista peruano, ¿sí? Y no solo presenta al indio desarraigado que pelea contra el gabonal por sus tierras, sino también presenta al indio en conflicto, ¿ah? Con las transnacionales que le explotan, ¿no? Y el indio se subleva ahí, ¿saben? Y tenemos como máximo representante a Manuel Escorza, ¿sí? Él se inició en una actividad literaria como poeta lírico y posteriormente incursiona en la narrativa. Es de origen humilde,
vivió parte de su infancia en el hospital Larco Herrera, pues era hijo del guardián de dicho centro de salud mental. No es que estaba loco, sino que su papá vivía ahí, entonces por eso tenía que vivir ahí. Ahí conoció a Martín Adán. Cronológicamente pertenece a la narrativa de los 50. Él también escribió en poesía y también escribió en narrativa, en los dos casos, ¿sí? Fue un gran activista de la cultura, siempre realizó esfuerzos por difundir la literatura a niveles populares, organizando ferias y editando masivamente libros, ¿no? Estudió en la Facultad de Letras de la Universidad de San Marcos y militó, apoyó mucho las protestas de las comunidades campesinas de Cerro de Pasco contra los abusos transnacionales que se hacían Cerro de Pasco Corporation, ¿no? Tanto en la actividad minera como en la actividad ganadera. Y pasamos a la generación del 50. Mire, ya estamos en la generación del 50. Esta narrativa estaba conformada por un conjunto de escritores que tuvieron en mérito registrar personajes, problemas que en ese momento se generaban en la capital, ¿no? Y la modernización del país. Los grandes escritores trataban de plasmar toda la problemática, ¿sí? En ese tiempo de Lima como centro, ¿sí? Como capital demográfica, ¿no? Las grandes migraciones de las masas de provincianos que venían en cantidad, ¿no? Y especialmente el surgimiento de las barriadas, donde tenían dónde ir, surgieron las barriadas. ¿Cuál era la temática? La temática principal pues, estaban referidas al mundo urbano, al mundo de la ciudad, ¿sí? Especialmente las barriadas, ¿sí? Las ciudades vistas, según los autores, como el monstruo de 1.000.000 de cabezas. Es un cuento muy bonito. ¿Quién descubrió? Enrique Congres, ¿no? Enrique Congres. ¿Sí? Y el personaje principal, pues, es el migrante provinciano. Miren ustedes ahí en la foto, ese puesto, ¿no? Como ya el migrante, ¿no? De la sierra, bien con el ponchito, con el sombrero, ¿no? Muy diferente a la costa, pero esos son los migrantes, nuestros hermanos migrantes. Y acá tenemos los exponentes, miren, una cantidad de expositores, y aquí en las figuras, miren ustedes la migración de la sierra a la costa, de la selva a la costa, miren cuando van a la playa, toda la familia, ¿no? Típico, ¿no? Luego tenemos a Julio Ramón Ribeiro, conocido como el mejor cuentista peruano, que perteneció a una familia acomodada, estudió en el Colegio Champañán y luego en la Universidad Católica, viajó becada a Europa por voluntad propia, experimentó una condición de marginalidad. Él quería saber cómo es, ¿sí?, la condición de marginalidad, lo cual le permitió conocer y tener una visión más clara del mundo de los seres desarraigados, ¿no? Fijó su residencia en París por más de 30 años y luego volvió al Perú pocos años antes de su fallecimiento. Él escribió también crónicas, en este caso novelas, cuentos, obras y una serie de obras y teatro. Perdón. Generación del 60 y 70. En la década del 70 ya estamos, ¿no? Surge una narrativa, en este caso tenemos a nuestro premio Nobel de nuestra literatura mundial, Mario Vargas Llosa, ¿no? El primero a situarse en este contexto. Otros escritores como Osvaldo Reynoso, Alfredo Breisi, y en poesía tenemos a Javier Herao, Antonio Cisneros y otros más. Nuestro Mario Vargas Llosa, y digo nuestro porque lo considero de esa persona, es un gran escritor, murió Mario Vargas Llosa, nació en Arequipa, el 28 de marzo de 1936, meses antes, ¿sí? Sus padres se habían separado, de tal manera su infancia desde niño no tuvo la autoridad paterna, ¿no? Él viaja a Cochabamba, a Bolivia, y estudia en el Colegio La Salle, ¿no? Luego regresa a Lima y se instala en Piura, y es nombrado el abuelo prefecto de esa ciudad. En 1947 sus padres se reconcilian y se establecen en la ciudad de Lima, donde es matriculado en el Colegio La Salle. Más adelante estudia él en el Colegio Leoncio Prado, el Colegio Militar Leoncio Prado. Es ganador de múltiples premios, a nivel mundial, y hay que reconocerlo, ¿no? Él ingresa a la Universidad de San Marcos para estudiar letras y derecho, ¿no? Y escribe una serie de cuentos y artículos. A los 14 años inicia pues a ser ayudante, ¿sí? Del diario La Crónica en esa época, imagínese usted, ¿no? Y sus primeros escritos lo hacen los pequeños boletos, ¿no? Sus primeras manifestaciones escritas, ¿sí?
una de sus grandes obras, todas son obras, pero que tienen un significado muy importante, pero es un pez en el agua, donde fue publicada en el año 1993, ¿sí? Y se escribe dentro del género Las Memorias, y cosa de dos partes, la primera destinada a perfilar los años de infancia y la segunda a la juventud del escritor, marcado por el desencuentro con la autoridad paterna y la disciplina y rigidez de lo que significó su experiencia en el Colegio Militar Internado, en este caso, Colegio Militar Leoncio Prado. Como ustedes pueden observar, tiene una cantidad de obras tanto en la narrativa, ensayo y en teatro. Es nuestro premio Nobel de la literatura mundial. Primera vez no lo ganó, en la segunda postuló con el Gabo García Márquez, y en la tercera, sí, nuestro gran escritor, ¿no? En Estocolmo, recibió el premio. Tenemos la generación del 70, ¿sí? Hasta la actualidad, esta literatura se vio enriquecida por obras importantes como Canto de Sirena de Gregorio Martínez, un monólogo, ¿sí? Y los más grandes escritores tenemos en poesía a José Watanabe, ¿sí? Alfredo Breis Echenique, uno de los grandes escritores. Alfredo Breis Echenique nace en Lima en el año de 1939 y sus estudios los realiza primarios y secundarios y con profesores norteamericanos, imagínense, e ingleses. Estudia en la Universidad Nacional de San Marcos y obtiene el título de abogado y doctor en letras. Después, en 1964, se traslada a Europa y reside en Francia, Italia, Grecia y Alemania. Y a los 26 años es refugiado en la ciudad de Italia y escribe su primer libro titulado El Huerto Cerrado, que le valió una hermosa mención honrosa en un concurso. ¿Qué características tiene su obra? La obra de Brecht Echenique es la oralidad, es decir, traslada la lenguaje oral a la novela de tal manera que la parezca un diálogo con el lector. Por otro lado, la presencia de un tono triste y melancólico en el relato que trata de transmitir un sentimiento de compasión. En este caso, Alfredo Breis Echenique pertenece a la narrativa de la década de los 70, ¿sí? Época en que todos los escritores, ¿sí? Tratan de aprovechar nuevas técnicas, y ahí se viene el boom latinoamericano, ¿no? El boom latinoamericano, tanto por el monólogo interior y por el narrador parcialmente omnisciente, ¿sí? ¿No? Y ahí lo tenemos, para que ustedes lo conozcan. Este es Alfredo Breis Echenique, y esto es parte de las obras que he escrito. No están todas porque he sistematizado, pero son parte de las obras que él trató de escribir, sus manifestaciones, más que nada, de dolor, de tristeza, sí, pero con mucha realidad que se vivía en los años de la generación del 70, ¿sí? Entonces, estos son todas estas épocas estudiantes que hemos pasado desde la época pre-inca, todas las etapas, hasta la actualidad. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, vamos a compartir ahora la práctica. Vamos a compartir la práctica, por favor, ¿sí? Todos me dicen, todos tienen su práctica, por favor. ¿Estudiantes? Sí, profesora. Señoritas, jóvenes. Ya, muy bien. Ahora sí le pregunto y vamos, ¿ya? Vamos a resolver la parte práctica. ¿Está bien? Muy bien. La primera dice, en la lengua de la gente como runa simi, sin importar la época en la que se desarrolle, pertenece a... Literatura quechua. Muy bien, excelente, literatura quechua, excelente. Siguiente, número 2. Es el conjunto de manifestaciones literarias que se desarrollan en el antiguo Perú durante la vigencia del Tahuantinsuyo y hasta la llegada de los españoles. Literatura incaica. Claro, hemos dicho bien claro, ¿no? Hasta la literatura incaica, y de ahí vinieron los españoles en la época de la conquista. Entonces, la respuesta a la letra B, literatura incaica. Excelente. Número 3. Tuvo un carácter religioso, solemne, y tenemos los taquis sagrados y los ayataquis. Literatura cortesana. Excelente, la letra C, la literatura cortesana. Acuérdense que la literatura incaica se dividió en cortesana y popular, ¿está bien? En la número 4, por favor, agréguenle ahí a su separata, ¿sí? La letra no.
Ya, le falta agregar, creo, la letra no, ¿no? ¿Sí? Entonces decimos, no es un género literario épico literario. No es un género literario épico incaico. Muy bien, ahora sí, ¿cuál es? Cacharpari. Cacharpari, excelente, la letra E, la letra E, muy bien. Número 5. Son documentos en los que los conquistadores plasmaron los hechos de la conquista y parte de la historia del antiguo Perú. ¡Qué fácil! Las Las crónicas. Muy bien. Las crónicas, pues, ¿se acuerdan que le expliqué que las crónicas plasmaban todo lo que los conquistadores observaban, lo que ocurría en el Perú, como legado, legado. Muy bien. La número 6. Se le considera el principal cronista indígena del Perú. Felipe Guamán Felipe Guamán. Pomadería. Claro, muy bien. La letra A, Felipe Guamán Poma de Ayala. La letra A, Felipe Guamán Poma de Ayala fue el primer cronista indígena. Hablaba castellano y quechua y hacía como intérprete. Número 7. La obra literaria La Florida del Inca pertenece a... Inca Garcilaso de Inca la Vega. Garcilaso de la Vega. Claro, un gran escritor, ¿no? Don Garcilaso del Inca, Garcilaso de la Vega, un gran escritor, sí, al cual pertenece esta obra La Florida del Inca. El tema central es la declaración de amor platónico de la dama por el renombrado poeta Lope de Vega, de quien se ha enamorado solo a través de sus versos. En la obra literaria, La Amarilis. Filomena. Amarilis, sí, Amarilis, sí. Ustedes saben que Lope de Vega tuvo su amor platónico, ¿no? No se sabía si era hombre o mujer, pero es la obra Amarilis donde trata de hacer la epístola. Muy bien. Número 9. ¿A quién se le conoce como el Quevedo peruano? La D. Juan del La Valle letra D, Caviedes. Juan del Valle Caviedes. Muy bien, excelente. Letra D, Juan del Valle Caviedes. Muy bien. Número 10. Escuchen bien, ¿ah? Una no es la característica de la obra de Mariano Melgar. Una. Todas son, pero hay una que no es. Fíjense bien. Los yarabíes no expresan llanto, soledad y muerte. Ah, excelente, porque los yarabíes sí expresan. Si fuera verdadero sería sí expresan llanto, soledad y muerte. Pero acá ese no, esa negación no hace que no sea la característica. Por lo tanto, la respuesta es la letra D. Los yarabíes no expresan llanto, soledad y muerte. Muy bien. La número 11. Es una corriente que expresa amor por lo inmediato, es decir, por el presente, el ambiente local y los usos y costumbres de la época. Costumbres de la época. El costumbrismo. El costumbrismo. Claro, el costumbrismo, ¿no? En esa época había mucha confraternidad, mucha unión. Es el máximo exponente del anticriollismo. Felipe Pardo. Felipe Pardo. Claro, el que lo vio rápido, Felipe Pardo y Aliaga. Felipe Pardo y Aliaga. Muy bien. Bueno, número 13. Es considerado el padre nacional del teatro. Manuel Manuel Asensio. Asensio. Claro, don Manuel Asensio Segura, con su obra más grande, Ñacatita y el Sargento Canuto, ¿no? Él fue el que revolucionó el teatro nacional, especialmente la comedia, especialmente la comedia. Número 14. Es un movimiento que surge en Europa, tiene sus inicios en Inglaterra y Alemania y alcanza su mayor esplendor en Francia, durante la mitad del siglo XIX. Sin embargo, este movimiento llega al Perú con cierto retraso a mediados del mismo siglo. ¿Cuál es? Romanticismo. Miren, Francia. Claro, ¿y saben por qué llega tarde? Porque ya Mariano Melgar había dicho, no, yo soy el propulsor del pre-romanticismo. Todavía no llegó de Europa, pero ya en Perú estamos con el pre-romanticismo. Por eso se dice llega con cierto retraso. Letra C, romanticismo, la respuesta. Número 15. ¿A quién le decían el bibliotecario mendigo? Ricardo Palma. Ricardo Palma. Don Ricardo Palma, pues, porque él fue un escritor que trató de coleccionar casa por casa, ir por casa, para que le regalaran 1 o 2 libros. Y así, con esa cantidad de libros, pudo otra vez reactivar la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional antigua, bueno, pero la nueva, lindísima, la antigua también.
16. Reivindicó la figura del indio. Fue un precursor del indigenismo. Manuel González Prada. Claro, Manuel González Prada, sí, ese gran escritor, en todos sus escritos reivindica, ¿no?, el maltrato que se hacía con los indios, ¿no?, el maltrato, la dejadez que tenía con los indios, y para que todo, ¿no?, prácticamente la comunidad peruana él lo supiera. Una no es la característica de José Santos Chocán, no es la característica, todas son, pero hay una que no es. Sufre prisión durante 5 años. ¿Y cuál sería la correcta? Sufrió prisión durante 3 años, ¿no? 3 años. Claro, José Santos Chocán no solamente sufrió 3 años, si fuera la correcta, pero como hemos puesto 5 años, esta es la incorrecta. Muy bien. Letra D, sufrió prisión durante 5 años. Muy bien. La número 18. Abraham Valdelomar Pinto. Se le conoció como... El conde de Lemos. El conde de Lemos, fue muy conocido. Su obra cumbre, el cuento cumbre, El caballero Carmelo. Muy bien. Es autor de la obra literaria Tuxteno. César Vallejo. César Vallejo, pues. César Vallejo, claro, en esa época del cacao, ¿no? En la época, perdón, del caucho. En la época del caucho, sí, se expone una obra muy importante, el Tuxteno. En la número 20. El 24 de esa silla, por favor, el 24 de marzo de 1994 es elegido miembro de la Real Academia Española. ¿Quién de ellos ocupa ese cargo? Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa. Claro, nuestro don Mario Vargas Llosa es el único, el único representante que ha ocupado y es miembro de la Real Academia Española. ¿Y por qué? Porque es un escritor muy conocido en el mundo, pertenece al bestseller intelectual del mundo. Él tiene una serie de honoris causas por las diferentes universidades. La semana pasada ha obtenido el honoris causa de la Universidad César Vallejo. Le ha dado ese reconocimiento a este gran escritor. Aparte de él, es reconocido con el premio Príncipe de Asturias en España. Aparte, él tiene el premio ganado Miguel de Cervantes Saavedra también, y una serie de premios a nivel mundial. O sea, él solamente vive de lo que es sus obras literarias. Ningún escritor, pero él sí. Y fíjense ustedes, cuando él era su inicio de escritor en este lugar, en el distrito de Barranco, ¿sí? Y su esposa Patricia, ¿qué es lo que hacía? Llevaba a sus niñas al parque para que no le hicieran bulla. Ni una bulla, tenía que caminar en puntillas porque él estaba concentradísimo. Ha tenido una biblioteca de más de 4.500 libros. Y toda esa biblioteca que ha tenido él, lo ha regalado a quien, adivinen. Todos esos libros los ha regalado a la Biblioteca Municipal de Arequipa, su tierra natal. Muy bien, estudiantes, muchas gracias. Voy a dejar de compartir un momentito, por favor. Sí, vamos ahí y vamos a, pues sí, ya tenemos aquí. Muy bien, voy a detener, bueno, agradeciendo a cada uno de ustedes, sí, por su participación, muchísimas gracias. Son estudiantes bastante activos, como ustedes están grabando. Muchísimas gracias, solamente recomendarles a que sigan leyendo, habituándose por la lectura, por la investigación y preparados listos para su examen. Muchísimas gracias por su participación. Nos estaremos viendo la próxima clase. Hasta luego. Ya, profesor. Gracias, mi. Hasta luego, que les vaya muy bien.